Dime, mi socio, ¿qué va a hacer? ¿Cómo anda la cosa, eh? Y yo le decía, no, yo quiero el buzo, la parte de arriba. Y me decían, ¿esta de dónde viene? Y bueno, nos caímos muy bien de arranque y comenzamos a salir y Era sabes que así El empieza todo. castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo y en el Perú se habla de muchas maneras. De mi hermano, su carro, aunque sea una niñita. Había un taladillo rojo. Taxi, taxi, lléveme a tal sitio. Dice, ustedes son del norte. Lima, como dice el P, ¿no? P, hola P, ¿cómo estás P? Todo es P, Lima. O sea, que allá hablan carro o carro. Carro. Acá es carro. Oye, paisano, ¿de acuerdo cómo dicen los limeños? Todos hablan al revés, igual. En vez que digan pollo, dicen pollo. Por ejemplo, en la costa lo que dicen, no dicen como debe ser la gallina, sino dicen la gallina, el cuchillo, y eso no es, pues, el cuchillo es, ¿ve? Ahora ya no dice sí, pues, dice sí, pe, ya. Pero acá en Iquitos, allá dice sí, pe, acá dice sí, di. El bisturí japonés a solo 1.000 pesos. Las personas de diferentes partes del mundo hablan el castellano con características propias, de modo que nuestra lengua no es una sola, sino que está compuesta por distintas variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas se diferencian por distintos tipos de rasgos, que pueden ser de vocabulario, de pronunciación o de gramática. Por ejemplo, no todos usamos el mismo vocabulario. Pues le quería decir que eso acá le dicen maíz, pero nosotros allá en México lo llamamos elote. Acá en el Perú le decimos choclo. Tras choclo, allá es mazorca. Que tienen esa gracia, yo le... Las variedades lingüísticas se distinguen también por la pronunciación, es decir, por los diferentes sonidos que usamos los hablantes, así como por nuestra entonación. Zapato. Para esto, la niña o el bailarín o la bailadora necesita tener unos zapatos especiales. Zapato. Zapato nomás. Las variedades del castellano también se diferencian por su gramática, es decir, por la manera en que los hablantes combinamos las palabras o por la forma particular de algunos elementos gramaticales. Nosotros decimos sentate, acá se dirían siéntate, acá dicen ven, nosotros decimos vení. De mi hermano, su carro. ¿Y cómo hiciste? Me fui en el carro de mi hermano. Las diferentes variedades de castellano tienen un mismo origen histórico. El latín que llegó a la península ibérica, llevado por los romanos, se hablaba de diferentes maneras y con el paso del tiempo se fue diversificando en diferentes lenguas como el castellano y el portugués. El castellano hablado en España fue cambiando a lo largo de los años y sigue cambiando hasta el día de hoy. Durante los siglos XV y XVI, los españoles atravesaron el Océano Atlántico y conquistaron gran parte del continente americano. De esta manera, trajeron a América el castellano de la época y lo impusieron sobre las lenguas que se hablaban en nuestro territorio. Desde entonces, el castellano ha ido cambiando en los diferentes lugares en los que se habla y se ha ido diversificando en diferentes variedades lingüísticas. El castellano americano en particular se ha visto notablemente influido por las lenguas originarias de América. Todas las lenguas cambian constantemente. No ha habido nunca un estado anterior de la lengua en que la lengua haya sido estática y luego haya comenzado a cambiar y por lo tanto a degenerarse. Esa es una idea equivocada que no tiene ningún sustento científico. Palabras que antes eran prestigiosas,
ahora han dejado de serlo, y palabras que ahora lo son, dejarán de serlo mañana. Por ejemplo, la palabra aiga, que en la actualidad es considerada negativamente, la encontramos en el Quijote de Don Miguel de Cervantes. De manera similar, palabras que hoy día son prestigiosas, mañana dejarán de serlo y serán consideradas negativamente por quienes nos sigan en el tiempo. Empezado mañana, ya se vende. Nunca nadie le ha dicho que En el Perú se hablan también diversas variedades de castellano. Según el lugar en el que vivimos, las personas hablamos el castellano de manera particular. Así pues, en el Perú existen distintas variedades geográficas de castellano. O sea, puchero tenían que hacer hervir para que inviten al pueblo. El rinconcito cataquense. ¿Qué comidas hay? Ceviche, seco chabelo, sudado, pasado. ¿Qué es seco chabelo? Seco chabelo, plátano verde con cecina de res. Ha sido pues todo vestido de blanco, pantalón y saco, y amarrado su mochila acá, y el chicote al pescuezo, los bailes. Para mí lo más probable es quedarme aquí en Lima. Mejor descanso cuando me canso en el viaje. A mí me encantaría viajar. La bestia. Y después dijo, ay, en este mundo hay 3 clases de zoo. Zoo de borico, zoo de plata y zoo de zoo. ¿Con quién estabas? ¿Con quién te has topado? Yo estaba en el colegio, pues. ¿Topados? Con varios, señorita, con varios. Las variedades geográficas del Perú se distinguen por su vocabulario. Dice, estoy mojado, dice, ha habido bastante chulal. Bastante chulal es cuando está mojado la pampa, el pasto, ¿no? Si quieres un poto, sacas un poto. Si quieres un mate, sacas un poto y un mate. Y si lo quieres para calabazo, le cortas arriba nomás el piquito. Se emplea también achutúrate. ¿Qué quiere decir? Ponerse en cuclillas. También se llama humache. Del palito es la viejita donde para enfriar. Somos acá, le dicen los churres a los niños. Veo ese churre que le pega acá al otro churre. ¿Al ladrón? Le dicen chicapa. Me ha chicapeado, me ha chicapeado. Ah, ¿sí? Las variedades geográficas también se distinguen por la pronunciación, es decir, por el uso de diferentes sonidos y por la entonación particular con la que hablamos. Estaba corriendo y a la hora está viniendo con una manzana bien grande. Que llegan y engañan, hablan por los codos, invitan chela. Me provoca galopear este burro porque camine rápido. A los 6 años yo salí de mi comunidad de allá de Sicuani, de Onojora. Entonces aprendí acá el castellano rápidamente. Mis amigos que me veían me saludaban, me decían, yo soy de Cotocó. Las variedades geográficas de castellano presentan también diferencias en su gramática. Por ejemplo, algunas personas dicen su casa de María, otras dicen la casa de María y otras de María su casa. Veamos otros ejemplos gramaticales. Mi hermano tiene una su ahijada, es del bautizo. Nancy, la mamá viene, ahora te va a pegarte. Así siempre llama. Pensábamos que el pan se iba a quedar así flaquito, eso es lo que pensábamos nosotros, y no dejábamos a veces que leve mucho y ya lo poníamos ahí y salía como galleta. Ella miró y ya no había los pancitos. Y cuando me dice, tengo hambre, le doy de comer del gualte su pepa. Además de las variedades geográficas, en el Perú existen diferentes variedades sociales de castellano. En nuestro país encontramos diversos grupos de personas que hablan de maneras distintas. Por ejemplo, los niños no hablan como los adultos. Las mujeres hablan diferente que los hombres. Los miembros de diversos grupos culturales hablan de manera distinta. Ya, pero cuando le digo a mi mamá, sapo también eres. No sabes, pero así alucinante. Desde que entrabas, había un tabladillo rojo, ¿ya? Y en el centro tenía la flor de lis.
aunque sea una ñiquita, ¿no? La madre le sacó la mierda además. ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¡Más, bailón! Bailó, se puso así, no sé qué bailaba. Por variedad social no nos referimos únicamente a la variación en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de variedad social de manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o diferenciaciones generacionales. Inclusive podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variedad social específica. No, nunca, alucina que nunca se olvidaba. No, nunca se olvidaba. Yo iba a jugar pichanga 1000 veces con él y nunca se olvidaba. ¿Nunca se olvidaba la pelota? Nunca, No, ni una vez. esas cosas Y nunca nadie le ha dicho que lleve bola, mañas. Estas múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el lenguaje no lo hacen de manera separada, es decir, el género por un lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso lingüístico en contextos específicos. Otras variedades de castellano que encontramos son las variedades adquisicionales. Hay muchas personas que han aprendido el castellano como su segunda lengua y lo hablan de una manera particular a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Por ejemplo, los extranjeros que viven en el Perú tienen diferentes acentos. Llegué a Perú hace casi 2 años. Aprendí idioma acá, sin estudiar. Tuve que aprender en la calle. Vengo de Francia, del sur de Francia. Y pues vivo acá en Perú desde un mes, pero ya me vine acá 3 veces. Al castellano sí, es difícil para mí. No es mi lengua, mi idioma natal. Todavía no puedo hablar como esto, completamente, sí. Pero me gusta el castellano y Perú. Cuando nosotros adquirimos una segunda lengua, después de haber adquirido nuestra lengua materna, estamos mostrando la flexibilidad que tiene nuestra mente para adquirir conjuntos nuevos de sonidos, pronunciaciones nuevas, un repertorio muy grande de vocabulario nuevo y nuevas reglas de combinación. No reproducimos simplemente lo que escuchamos, sino que incorporamos elementos de nuestra lengua materna, elementos de la lengua a la que estamos expuestos e incluso creamos elementos nuevos. Un ejemplo notable de variedad adquisicional que hablamos en el Perú es la variedad de castellano de los inmigrantes chinos. En castellano me llamo Pedro. Nombre chino, Chen Jiyan. Yo tengo en Perú 5 años. ¿Y dónde ha aprendido español usted? ¿Cómo lo habla? Cuando yo llego en Perú ya recién aprendido. Como el verbo haber en chino es el mismo que el verbo tener. Y el verbo haber nosotros lo usamos a veces para formas del pasado. No formas compuestas, como decir he comido, he venido, he ido, había ido, había venido. En chino también se usa el verbo haber, pero ese verbo haber también significa tener en chino. Entonces, cuando uno no sabe chino, a veces es muy difícil entender algunas cosas, como cuando dice, oye, Joseph, tú mucho tiempo no tiene bienes. Entonces, mucho tiempo no tiene bienes, ese tienes es el verbo tener que saber. O sea, lo que quiere decir es no has venido de hace mucho tiempo. Dice, mucho tiempo no tiene bienes. También encontramos variedades adquisicionales de castellano en la selva del Perú. Llegué primera vez, ya pues poco a poco se acostumbraban. Educarlos a los alumnos, ¿no? Para que puedan enseñar allá en la educación, en el campo. Yo mismo he educado solo, no me han educado mis padres. Yo conozco todo indígenamente, a ras hasta las alturas, conocimiento indígena. No hay una sola forma de hablar castellano en la Amazonía, hay diferentes formas. En este sentido hay distintos castellanos amazónicos. Estos distintos castellanos amazónicos tienen que ver con las distintas lenguas que se hablan en la Amazonía, aproximadamente 38 o 40. Y las diferencias en los castellanos amazónicos tienen que ver con la estructura de la lengua en términos sintácticos, morfológicos, fonológicos. Pongo un ejemplo bien sencillo.
Cuando un machillenga debe decir la frase castellana o la oración castellana, duele mi dedo, lo que él va a decir es erere, mirero. ¿Por qué hice esto? Simplemente porque no tiene una D en el sistema fonológico del machillenga. En la zona andina encontramos una importante variedad adquisicional de castellano. Se trata de la variedad de los que hablamos quechua o aymara y que hemos aprendido el castellano como nuestra segunda lengua. Esta variedad está formada por un enorme grupo de personas bilingües que hablamos el castellano de manera creativa, dotándolo de rasgos lingüísticos particulares. Marisolcha, así le llamamos siempre. Siempre lo ponen. Marisolcho, Juancha. Siempre me radico en mi comunidad Jorimaca. Estoy en estos momentos preparando mi tesis para optar el grado de licenciada en antropología. Dice, había una vez 4 hermanos ayer, habían venido a fundar al Imperio del Cusco. Licor así, en tacita había de ese tamaño. Tenía su cordoncito, pues. Amarradito, 2 tacitas de ese tamaño era. Ahí, en esa expresión, efectivamente se pueden encontrar todas estas características que hemos mencionado. Es decir, por ejemplo, pues fenómenos fonéticos, ¿no? La pronunciación de la R, que es típicamente andina. El orden sintáctico está muy claro, el verbo se está poniendo al final, ¿no es cierto? Y también el uso exagerado del diminutivo, ¿no? La variedad adquisicional andina se originó con la colonización española. En esa situación histórica, los antiguos peruanos se vieron obligados a aprender el castellano como su segunda lengua por necesidad, ya que el castellano fue impuesto como lengua oficial, desplazando las lenguas originarias del Perú. Así, esta variedad adquisicional, hablada a lo largo de todo el territorio andino, ha ido tomando forma propia de generación en generación, al punto que ha dejado de ser una variedad exclusiva de los bilingües y ha pasado a ser la lengua materna de un enorme grupo de peruanos. Esta importante variedad social del castellano del Perú se conoce como castellano andino. Nosotros que somos bilingües, nuestros hijos como nosotros hemos construido su lenguaje, le hemos enseñado el castellano, entonces ellos han asimilado también nuestra forma de hablar. Durante el siglo XX, debido a las grandes migraciones del campo a las ciudades, el castellano andino se extendió sobre todo el territorio nacional. Su influencia es tan profunda que en el castellano de todas las regiones y clases sociales de nuestro país se encuentran características lingüísticas del castellano andino. Y esto ocurre sobre todo con determinados tipos de estructuras lingüísticas que son menos perceptibles, es decir, menos combatibles desde el punto de vista normativo, y se van imponiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Fenómenos de tipo sintáctico, fenómenos de tipo semántico se van filtrando dentro del castellano general nuestro y lo van remodelando en buena cuenta. Muchas palabras que provienen del castellano andino se han impuesto entre nosotros. ¿Y aquí cómo está Gonzalo? Hola, perrolato. Así grita. Ayer me fui a Arnold, que es una chingana, pero sí, de las peores. Asquerosa. Sí. Te regalan 2 puchos por una chela. Sí, es que Ñangueri es pata del dueño, pues. Entonces, por 9 lucas, te dan la chela y dos puchos. Oye, ¿no te enseñó? No. La influencia del quechua también se refleja en formas gramaticales que han enriquecido el castellano del Perú. Tal es el caso de formas verbales como había sido. ¿Y ese es tu hermano? Ajá. Ah, mira, había sido guapo tu hermano. Esto es un fenómeno ya consumado, incluso en muchos aspectos. En el caso de Lima se va notando igualmente cómo ciertos rasgos de este castellano andino se van también confundiendo con aquello que se considera como típicamente castellano estándar limeño.
No, no es correcto. Es una manera. No hay una lengua que sea más superior. Tienes vergüenza de eso. Aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la variedad que nos es propia, lo cierto es que la sociedad en la que vivimos discrimina algunos usos lingüísticos. Esa cuestión es justamente el resultado de que la sociedad es pues altamente discriminadora. Siempre me lo sale esa palabra, el mote, que dicen mote, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando hablas... Si hablamos del campo, una palabra hermano, ¿no? Que acostumbramos en el campo. Si hablamos en Lima, les parece mal, se burlan. Con quechua a veces se te sale. El castellano. El castellano y tienes vergüenza de eso. A veces a mí me pasa eso. No, a nosotros nos sentimos incómodos. En ese sentido parece que como si nos discriminaran, que tuviéramos algo malo en pronunciar nuestro dejo. La discriminación lingüística es una de las tantas formas de exclusión que existen en nuestra sociedad, al lado de la discriminación por la raza, el género, la cultura o el nivel socioeconómico. Esta situación se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. De esta manera, las manifestaciones culturales que son diferentes a las de los grupos de poder son juzgadas negativamente. Entre las manifestaciones culturales juzgadas así, se encuentran las diversas variedades de castellano que no coinciden con la de los grupos de poder. La variedad lingüística de estos grupos, la llamada variedad estándar, es una variedad social a la que se accede a través de instituciones educativas privilegiadas. La existencia de una variedad estándar nos muestra que hay un sector en la población, una élite letrada, que impone una manera de hablar como la correcta, la superior, la más normal, y relega las otras variedades como las incorrectas, cuando en realidad se trata de decir simplemente que son diferentes. Bueno, señor congresista Mario... La imposición de la variedad estándar sobre las otras variedades de castellano se consigue a través de los medios de comunicación y, sobre todo, mediante el sistema educativo, que se encarga de convencer a los hablantes de que sus variedades lingüísticas son inferiores y de que la única correcta es la estándar. Depende de la edad que uno tenga. Sin embargo, desde el punto de vista de la lingüística, esta idea es un mito, sin ningún sustento científico. Todas las variedades de castellano, tanto la estándar como las otras, se caracterizan por tener diferentes rasgos lingüísticos, pero ninguno de ellos es superior o inferior a otro, ni constituyen errores en ningún sentido. No existe ningún rasgo de pronunciación, de vocabulario o de gramática que se pueda considerar más correcto que otro, porque en principio los sonidos son solo eso, sonidos. El valor que nosotros le damos a r o r es relativo y depende de nuestra percepción de los hablantes que utilizan ese sonido. Entonces, en el sonido mismo no hay nada que sea superior, no hay nada en re que sea superior a r, como no hay nada en re que sea superior a re. A pesar de que la supuesta corrección o superioridad de la variedad estándar no es más que un mito, la gente sigue convencida de que sus variedades lingüísticas son formas incorrectas de hablar. Ahorita hubiera estado vivo, está bien. Como es la escuela la que impone esta idea equivocada, es precisamente la escuela la que tiene que asumir una posición diferente al respecto. ¿Qué debe hacer entonces la escuela? Debe asumir una postura verdaderamente intercultural, es decir, debe introducir la variedad estándar, pero legitimando las otras variedades de castellano. Primeramente creo que es necesario que los estudiantes conozcan y manejen la variedad estándar, eso es indispensable. Pero este conocimiento y este manejo de la variedad estándar implica una conciencia crítica sobre las relaciones que hay entre la variedad estándar y las demás variedades regionales. Esto generaría que los estudiantes tengan una conciencia sobre cómo ha ido ocurriendo estos procesos sociales y cómo se van reflejados en las lenguas. Y también
que puedan tener una mirada más cariñosa, una autoestima de su propia variedad y que puedan ir superando esos traumas de creer que la variedad que ellos hablan es inferior, de que no es la correcta y de que tengan más orgullo de lo que están, de la variedad que están hablando. Yo creo que cada parte del país, del Perú, tiene su forma de hablar. Pero ya es una manera, una tradición que no creo que no nos la va a quitar nadie. Nuestra propia expresión no debe, o sea, no se lo deben maltratar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, mira, ¿qué tal, hermano? Yo te digo, bueno, tú ocupa mi lugar, tú estés hablando mi idioma, ¿acaso estés pronunciando bien? Vas comparando y vas diciendo, mi castellano es malo. Mi castellano es malo. No, es tu castellano y punto, bro. Había un caballo rojo. Galopear este burro porque camina rápido.